salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 27 de septiembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas antes de dar paso a nuestro primer invitado el día de hoy. Una de las informaciones más destacadas, sin duda, ayer lo comentábamos con nuestros invitados, tiene que ver con la presentación del informe de la Misión de Determinación de Hechos. Ahora viene la votación para que se extienda su mandato. El representante del régimen de Nicolás Maduro, bueno, prácticamente salió a amenazar a aquellos países que votaran a favor de esta extensión, tomando en consideración además que pretenden obtener un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Países pidieron a la ONU renovar el mandato de la misión, esto lo destaca el diario. Marta Baliñas, jefa de la misión, expuso ante el organismo las conclusiones de la investigación que determinó que los servicios de inteligencia cometieron crímenes de lesa humanidad. Esto presuntamente, esto está bajo investigación de la Corte Penal Internacional, lo agregamos nosotros. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas debatió el lunes 26 de septiembre el informe que presentó la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Varios países miembros pidieron que se renueve el mandato de la misión, y eso es lo que todo el mundo espera, que existan los votos necesarios. Una de las expresiones más duras que escuchamos ayer de la representante de Países Bajos, dijo que lo que estaba allí, ella se refería al informe de lo que está ocurriendo en el arco minero del Orinoco, era abominable. Y bueno, y si me permiten, si ustedes leen ambos documentos, verán que se quedó corta. Petro, tras reapertura de la frontera, el cierre es un suicidio que no debe repetirse. Esto lo dijo el presidente de Colombia. Asistió finalmente en persona a este acto simbólico. No acudió, como habíamos dicho ayer, Nicolás Maduro. Dice nuestro invitado Rafael Uzcategui que probablemente el contenido de los informes de la misión de Naciones Unidas tuvo algo que ver, no lo sabemos. El régimen venezolano alegó razones de seguridad. Lo cierto es que el presidente Petro dijo que la reapertura es histórica para ambos países y la región. Ayer, varias personas en redes sociales recordaban que el que decidió cerrar la frontera hace 7 años fue Nicolás Maduro, además en las peores condiciones. Ustedes recordarán marcando las casas de ciudadanos colombianos en territorio nacional y prácticamente echándolos de Venezuela. De hecho, Maduro ayer afirmó que la reactivación fronteriza marca una nueva etapa de hermandad, pero la gente recuerda, y muy bien, sobre todo quienes viven en la frontera. Por cierto, Calderón Berti aseguró, quien fue embajador del gobierno interino en Colombia, el principal riesgo de Colombia es volverse una segunda Venezuela. Esto ya se discutió en la campaña electoral. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el país vecino. La mañana de hoy vamos a hablar acerca del papel de la comunidad internacional justamente de cara a la renovación del mandato de la misión de determinación de hechos, y sobre todo para obtener justicia por el horror que está descrito allí en estos informes, no solo los presentados ayer, también lo que ha venido elaborando este grupo de expertos independientes. De eso vamos a conversar ampliamente con nuestros invitados la mañana de hoy. Y a esta hora saludamos a alguien que conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. El embajador Diego Arria fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, fue presidente del Consejo de Seguridad
representando a nuestro país. Como siempre, un gusto conversar con él. Gracias por atendernos. Buenos días. No, muchísimas gracias. El gusto es siempre mío. Pues mucho interés, embajador, de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Tiene que ver con la presentación ya formal del informe de la misión de determinación de los derechos de la ONU para Venezuela. Ahí se narran, como ha dicho la delegación de Países Bajos, hechos, situaciones abominables. Y yo le pedí un comentario, creo que nunca habíamos llegado tan lejos, documentando los posibles crímenes de lesa humanidad que se han cometido en nuestro país. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal? Lo escuchamos. Tú sabes, en base a lo que yo he visto durante tantos años en el tema internacional, el manejo de las Naciones Unidas, del tema de la justicia, es muy importante. Ahora, sin la menor duda, nunca he visto nada parecido, y es tal vez lo que yo creo que es más útil que yo te relate. A lo largo de toda mi experiencia en las Naciones Unidas, nunca he oído un informe más preciso, con más nombres, detalles de las responsabilidades de todas aquellas instituciones y personas que han cometido actos criminales, asesinatos, torturas en Venezuela. Te digo que tampoco lo digo en ningún otro país. En el Consejo de los Derechos Humanos, nunca un país ha sido analizado y detallada una denuncia tal como hace una misión del Consejo de los Derechos Humanos. Ahora, hay varios pasos. El Consejo de los Derechos Humanos, esas declaraciones, algunos de los países que ya han avanzado en sus comentarios, calificándolo de abominable, cuando Venezuela, increíblemente, el régimen venezolano está sentado en el Consejo de los Derechos Humanos, lo hace aún mucho más grave. Es como ahora cuando se está comenzando a condenar a Rusia en el Consejo de Seguridad y Rusia está sentado en el Consejo de Seguridad. La especificación de las responsabilidades de las instituciones es importante, pero más importante aún que dicen que estas no son actos aislados, desvinculados uno del otro, sin llegar a decir que es una política de Estado, porque no lo dice, pero sí dice que es una acción política del más alto nivel. ¿Cuál es el más alto nivel en las circunstancias políticas venezolanas? Maduro, Cabello, en fin, todo el tren, la señora Rodríguez, la vicepresidenta, e incluso, como saben, llegan a mencionar hasta la esposa de Maduro. O sea, esto es algo, mira, que yo he hablado hoy con un par de personas que estaban en la sesión, la conmoción de oír, por un lado, que una misión se atreva a decir todas esas cosas, y la segunda, decir, caramba, ¿cómo es posible? Y aquí sentado con nosotros está el responsable de estos actos. Por eso tú te recuerdas que nosotros iniciamos una campaña hace un par de años para sacar justamente a Maduro del Consejo de los Derechos Humanos. Y yo le decía a los miembros del Consejo, señores, queremos evitarles la vergüenza de que ustedes tengan que sentarse todos los días con los representantes de un régimen, una tiranía criminal, acusada ante la Corte Penal Internacional y ante ustedes mismos. A eso es lo que estamos enfrentados. Ahora, cuando tú ves que una de las torturas es la violación o las amenazas de violación, el uso de electricidad a los genitales de los presos políticos, es algo realmente escalofriante. Ahora fíjate, Marielle, yo estaba yendo ayer al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, donde dice, los cuerpos que hemos visto en Ucrania existen, son reales. O sea, el tema, como se está manejando internacionalmente, pareciera que el nuestro no está en ningún lado, está en el Consejo de los Derechos Humanos, no está en los medios. Y en gran parte no está en los medios porque los que debieran ocuparse en Venezuela, en vez de estar buscando ser candidatos a primarias o cosas de ese tipo, deben estar ocupados de promover ante el mundo y decir a los venezolanos, la primera denuncia es a nuestra propia gente. Yo hace meses, cuando vieron el primer informe, dije, este es lo que llaman el interinato, no sé cómo lo llaman ahora porque parece que no existe, su máxima responsabilidad tendría que ser informarle a los venezolanos que no están en las redes sociales todo el tiempo ni cosas por el estilo, de la magnitud de lo que está ocurriendo en muchos lugares cerca de sus propias casas
de sus ciudades. Si nosotros no conmovemos a los venezolanos con un informe de esta naturaleza, Mariale, no sé qué los va a conmover. Pero es que, además, embajador, si me permite, uno de los temas más graves que ha destacado los expertos de la misión de determinación de hechos es que estas situaciones, continúan en la actualidad, incluyendo lo que ellos han denominado como casas clandestinas de tortura. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Esa es una de las cosas peores, más graves que señala, que los llevan a casas específicas en las afueras de Caracas o en otras ciudades, donde los o pueden amenazar de violar o los torturan, etc. Pero entonces, yo te haría una pequeña reflexión. Yo quisiera saber qué piensa la familia militar de que sus propios oficiales son capaces de hacer estas cosas. Incluso, en parte del informe se señala que hay algunos que disfrutan muchísimo viendo este proceso de la tortura. O sea, por ejemplo, en el caso de China, que se trató de llevar al Consejo de los Derechos Humanos, por los Uyghurs, nunca se llegó a eso. Me recuerdo cuando existía la Comisión de Derechos Humanos, en el caso de Irán, incluso Cuba. Esto ha superado el nivel de los cubanos, que eran realmente los campeones olímpicos mundiales en el caso de presos políticos. No, Maduro, Cabello, Padrino y sus generales, Mariales, han superado todas las marcas olímpicas de violaciones de derechos humanos, de atrocidades abominables. Y yo te digo como venezolano, que dice que qué impotencia uno no poder hacer algo. Pues sí podemos hacer algo. El hacer algo comienza por educar e informar a los venezolanos de lo que sus compatriotas, porque no son los cubanos los que los están torturando, son venezolanos, son oficiales de lo que llaman la Fuerza Armada Venezolana, cometiendo estos crímenes y están señalados específicamente en la misión. Ahora, yo quisiera detenerme aquí, embajador, porque la misión ha sido muy cuidadosa a pesar de que ha hecho un trabajo de filigrana, si me permite, con lujo de detalles, confirmando y reconfirmando información, los testimonios. Ellos se han cuidado al advertir que, lo que denuncian allí son motivos razonables para creer. Le tocará al fiscal de la Corte Penal Internacional investigar a fondo los hechos que están documentados, y yo le pedí un comentario, no quiero dejarlo por fuera, porque existe la expectativa de que este documento va a alimentar esa investigación que está en marcha. Lo escuchamos. Yo quisiera pensar que es así, no estoy tan seguro. La justicia internacional se maneja de una manera muy complicada. La Corte tiene jueces que son nombrados justamente por gobierno, tiene un componente político importante. Evidentemente, más aún lo tiene el propio Consejo de los Derechos Humanos, donde tú ves países como Cuba y Venezuela sentados en el Consejo de los Derechos Humanos. Lo normal sería que al mínimo el fiscal de la Corte Penal Internacional tome nota de estas denuncias, porque muchas ya estarán hechas ante él por otras vías. Lo irá a hacer, yo no estoy tan seguro. Incluso cuando yo veo que en Ucrania, que han aparecido las fosas comunes de 400 y tantas personas, el fiscal todavía no ha indiciado, por ejemplo, a Putin, como tendría que haberlo indiciado, como se hizo en el caso de Milosevic, en la Corte Penal Internacional, en el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, como se hizo con Karadzic, con general Mladic. Karim Khan no ha procedido por ejemplo, a decir vamos a indiciar a Putin como responsable por estos crímenes de guerra que están convirtiéndose evidentemente en crímenes de lesa humanidad. No lo han hecho. Si, por ejemplo, Karim Khan hubiese hecho algo en esa materia en el caso de Ucrania, la situación puede tener una mayor, otra dirección. Sin embargo, no lo hacen. Y yo me pongo a pensar, si no lo hacen en el caso de Ucrania, que lo estamos viendo las 24 horas del día en televisión, en el mundo entero, ¿por qué lo van a hacer en el caso de Venezuela, donde la dirigencia política se ha dedicado a las primarias, una cosa que llaman elecciones, que no sé qué querrán decir con eso,
en vez de dedicarse a montarse sobre ese informe. Te repito, creo que en un programa contigo, cuando vino el primer informe de esa misión, yo dije, no hay otra misión distinta en la política venezolana que no sea educar a los venezolanos, informarles de lo que está aconteciendo en su patria, de lo que están haciendo con sus compatriotas. Esa misión no se ha hecho. Esa para mí sigue siendo la primera misión más importante. Además, ahora que lo condenen en el Consejo de los Derechos Humanos, eso es muy importante, pero lo más importante es que los venezolanos lo condenen a lo que está sucediendo, que los venezolanos se solidaricen con eso que está aconteciendo. Eso para mí, Mariale, es lo fundamental. Lo otro es complementario, que la justicia internacional diga, tienen razón los venezolanos de que los están torturando, importante, pero lo más importante es que los venezolanos se den cuenta de lo que está pasando en su país. Embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Pero eso quisiera preguntarle su opinión sobre el papel de la comunidad internacional y la posición de algunos países en específico. Por ejemplo, pienso en Argentina, que durante la presentación del informe exhortó al régimen de Maduro a realizar investigaciones creíbles en casos de violaciones de derechos humanos, luego que el presidente de ese país, Alberto Fernández, en mayo asegurara que el problema de los derechos humanos en Venezuela estaba desapareciendo. Al regreso, yo le pediría un comentario, si cree usted que ha habido un cambio o no, por la contundencia de lo que está relatado allí, el informe que se refiere a los cuerpos de seguridad y también lo que está ocurriendo en el arco minero del Orinoco. Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del COMPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, compreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Reason Group Odontología especializada con un tratamiento integral te ayudaremos a tener una boca sana y funcional. Somos expertos en todas las especialidades odontológicas, cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, conversando con el embajador Diego Arria, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, presidió el Consejo de Seguridad en nombre de nuestro país. Y yo le dejaba una inquietud, embajador, el papel de la comunidad internacional que va a votar sobre la extensión del mandato de la misión de determinación de los hechos. La posición de países como Argentina nos ha llamado profundamente la atención. Luego de la presentación del documento, exhortaba al régimen de Maduro a realizar las investigaciones creíbles en casos de violación a derechos humanos, aunque el presidente de ese país hace meses dijo que ese problema en Venezuela, bueno, ya estaba desapareciendo. ¿Qué opina usted sobre este tema? Lo escuchamos. Sin la menor duda, a mí me complace mucho que hay que detener esta política de violación de los derechos humanos, que contrasta con la del presidente Fernández de la Argentina, que realmente fue una vergüenza. Venezuela tiene, para los que no lo saben, una larga tradición de ayuda a la Argentina cuando sufrían las dictaduras militares. Fuimos solidarios con todas las causas de la libertad. Condenamos en todos los foros posibles, en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, en los medios internacionales, fuimos solidarios con los argentinos que sufrían a la dictadura militar. Esa no ha sido, lamentablemente, la posición de la Argentina con los Kirchner y el Fernández. Lo fue, sí, en el caso del presidente Macri. Esa es la realidad. Sobre la posición del régimen de Nicolás Maduro, de su representante en el Consejo de Derechos Humanos, que no solo descalificó el documento, el informe, también amenazó, embajador, a aquellos países que votaran por la extensión del mandato de la misión. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Eso te indica que saben lo que les viene encima, saben perfectamente que van a salir condenados en ese consejo, porque el consejo no puede seguir haciéndose mirando al otro lado ante la dimensión de la gravedad de este. ¿Cómo tú puedes decir que eso no existe? Curiosamente, el comportamiento de Venezuela es exacto al de Lavrov, el canciller ruso, en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General. No, eso Ucrania son mentiras, es al revés, son los ucranianos los que están matando a los rusos. Pero es imposible que él pueda apagar o esconder lo que el mundo entero conoce y ve en la televisión. En el caso venezolano es más difícil, pero lo están diciendo una misión especial del Consejo de los Derechos Humanos. No lo está diciendo la dirigencia opositora venezolana, Millón y fulano tal, no. Esta señora que lo preside es de Portugal y son personas altamente calificadas e independientes. Eso va sin la menor duda, eso es lo que ha provocado la reacción del representante venezolano, que le debería dar vergüenza que estén diciendo que están torturando a sus compatriotas y ellos lo sigan negando. Hay un documento de igual gravedad, embajador, si me permite, al referido a los cuerpos de seguridad del Estado, y me refiero a la situación de los derechos humanos en el arco minero del Orinoco y otras áreas del Estado Bolívar. La misión pretende, si se renueva o se extiende su mandato, seguir investigando estos hechos, pero uno de los temas que destaca es la presencia de grupos armados criminales y violentos, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional, que aplican castigos corporales, ejecuciones ejemplarizantes y todo tipo de violaciones de derechos humanos en el sur de nuestro país. No sé si usted, digamos, en su experiencia había escuchado algo de esta naturaleza en nuestro país, la historia reciente de Venezuela. Lo escuchamos. Nunca, Mariana. Y este es uno de los casos de los teatros de operaciones más duros, más crueles de lo que está sucediendo en una gran parte de nuestro territorio y que, te repito, los venezolanos no lo conocen en general, porque los que están en las redes sociales no son todos los venezolanos. Y lo que está aconteciendo en el arco minero desde hace tiempo y se viene denunciando es algo que en el mundo comienza a tener una importancia como lo está haciendo esta misión. Por eso la importancia de que se prorrogue la misión, justamente para que profundicen en lo que grupos venezolanos vienen denunciando de las barbaridades que están aconteciendo en el arco minero. Ahora, ¿cómo hacer frente a esta situación, embajador? Es decir, digamos, la pregunta es complicada, quizás es retórica, creo que la comunidad internacional no sé si puede hacer mucho más, pero es que, francamente, cuando uno lee el documento, lo que ocurre en el sur de nuestro país, parece un territorio olvidado donde prácticamente
cualquier grupo criminal actúa y está en detrimento de las poblaciones más vulnerables, incluyendo los indígenas de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Yo quiero hacer una reflexión contigo, evidentemente con tanta gente que sigue a Radio Caracas Radio por su independencia y por su preocupación por los problemas del país. Que repito, es muy importante que estas misiones determinen estas barbaridades, que el Consejo de los Derechos Humanos diga que Venezuela es culpable, que prorroguen la misión, todo eso es muy importante. Pero que el país, que los venezolanos en general no se pronuncien sobre algo tan grave, eso para mí es mucho más alarmante, mucho más preocupante. ¿Y cómo se van a enterar? No se van a enterar en Twitter, en Instagram, en Facebook, se van a enterar en la medida en que venezolanos en todo el territorio nacional que sientan amor por su país y dolor por lo que está aconteciendo, contribuyan a divulgar esta información. Lo de afuera, mi querida Mariale, es un bonus, como dirían, es una cosa adicional. Lo primero es la condena que los venezolanos hagamos de lo que está ocurriendo con nuestra gente, de lo que los familiares de las Fuerzas Armadas se den cuenta de que están siendo parte de la historia más cruel, abominable de la historia venezolana, porque es así, es lo peor de lo que ha acontecido en la historia venezolana y está ratificada por misiones internacionales del Consejo de los Derechos Humanos. No es que unos políticos venezolanos hayan dicho que esto es así, no, lo está diciendo una misión especial del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Eso para mí es lo más importante. Finalmente, embajador, varios países, incluyendo México, han sacado a colación el tema de las negociaciones, la necesidad de celebrar elecciones libres en nuestro país. En este contexto, yo le pediría un comentario. ¿Qué puede decirnos? Pues mira, eso es realmente muy absurdo. Es como lo que le están pidiendo al señor Zelensky, el presidente Zelensky de Ucrania, que negocie. ¿Qué va a negociar? Si han invadido su país, están masacrando a su gente, han cometido actos de lesa humanidad y le están pidiendo que negocie qué. Bueno, es lo mismo que le pediría. ¿Qué podemos nosotros negociar con un régimen que comete de la naturaleza de estos crímenes tan abominables? Nada, porque ellos no van a ceder en nada. En todo caso, lo que están cediendo son los que negocian con ellos, que tienen que estar entonces de una u otra manera legitimando a ese régimen que el Consejo de los Derechos Humanos hoy en día estará condenando justamente por estos delitos. Embajador Diego Arria, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos. Te confieso, María, que me apena muchísimo haber dicho las cosas que te he mencionado, porque en el fondo es una crítica más grave aún a los venezolanos que queremos la libertad que al propio régimen criminal torturador. Gracias, embajador, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON PRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, compreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Bristol Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Bristol Group, con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo.
Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Y a esta hora saludamos a nuestra invitada, que conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Ligia Bolívar es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinadora de Alerta Venezuela Derechos Humanos. Gracias por atendernos, bienvenida, buenos días. Buen día, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión, su análisis y sobre todo la información que pueda compartir con nosotros en torno al tema que debatimos, que tiene que ver con la presentación ya oficial del informe de la misión de determinación de los hechos de la ONU para Venezuela. Usted tuvo una intervención por parte de la sociedad civil en Ginebra. Yo le pedía un primer comentario sobre el impacto que tuvo el documento, las reacciones de la comunidad internacional, incluso yo le diría que de estupor en el caso de muchos países de la Unión Europea. La escuchamos. Sí, en efecto, la presentación que se realizó ayer en la mañana fue muy impactante, por el detalle con el que la misión pudo documentar algunas situaciones medianamente conocidas para la sociedad venezolana, pero sí, definitivamente no en ese nivel, repito, de detalle que ellos dieron a conocer. Es decir, que ellos hayan sido capaces de levantar datos de mapas con los testimonios que le ofrecieron las víctimas que pasaron por los centros de detención, que hayan logrado identificar ya las cadenas de mando a partir de entrevistas con personas, algunas de ellas que estuvieron activas en Venezuela, y eso fue una cosa muy impresionante que le repitieron ayer en la mañana, cuando decían, nosotros hemos hablado con víctimas fuera del país, pero también hemos hablado con personas que todavía están en Venezuela, algunos de ellos que fueron parte de todo este andamiaje represivo. Entonces creo que, y en tercer lugar, otra cosa que generó muchísimo impacto y muchísima atención es el hecho de que se habla de que se trata de un plan, ¿no? Que hay una situación ya que no es simplemente, ¿cómo decirlo?, espontánea por parte de los funcionarios, sino que obedece realmente a un plan. Entonces, estos son todos hechos que obviamente impactan mucho, porque estamos hablando de una represión estudiada para causar daño, pues si no son hechos, repito, espontáneos por parte de algunos funcionarios que hacen un dibujo libre. Entonces son cosas que por supuesto a muchos países les llamaron la atención. Me llamó la atención el término de abominables que utilizó la representante de Países Bajos para calificar las violaciones de derechos humanos, los posibles delitos de lesa humanidad en el arco minero del Orinoco. Yo le pedí un comentario porque usted también hizo referencia a este segundo informe, que también es igual de duro, si me permite, escalofriante, que habla de la presencia de grupos ilegales violentos, armados, incluso colombianos en el estado de Bolívar. Le escuchamos. Sí, creo que el calificativo abominable es lamentablemente adecuado en la medida en que estamos hablando ya no de violaciones de derechos humanos cometidas directamente por el Estado, sino por otros actores, pero con la anuencia del Estado, que implican esclavitud moderna, que implican el sometimiento de los civiles, de la población civil, a grupos que controlan población y territorio. Entonces, eso obviamente tiene que llamar la atención, porque pensábamos que después de la época de la colonia, después ¿cómo se llama?, de presidentes como Monagas, la esclavitud se había abolido en Venezuela,
y vemos cómo estas nuevas formas de esclavitud moderna están presentes en el sur de nuestro país. Entonces, obviamente eso tiene que ser visto con mucho rechazo, con mucho estupor por parte no solamente de los países que estuvieron en la sesión, sino por parte de toda la comunidad internacional y de la misma población venezolana que no puede aceptar esto pasivamente. Destacan algunos portales su intervención. Usted pidió a Naciones Unidas corregir la inadmisible falta de apoyo que tuvo la oficina de Michelle Bachelet con la misión de determinación de hechos. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico y cuál es su expectativa en torno al nuevo alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. La escuchamos. Mira, Alerta Venezuela ya venía haciendo un seguimiento de lo que había sido el desempeño de Michelle Bachelet al frente de la oficina del alto comisionado. Y una cosa que notamos es que en sus 11 intervenciones sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, ella en casi todas, en 10 de las 11, hizo referencia a las medidas coercitivas unilaterales, las llamadas sanciones, que era un guiño permanente al gobierno de Venezuela. Sin embargo, no hizo ni una sola mención en todos sus años de mandato al frente de la oficina sobre el tema de la misión. Y ojo, no es por un tema de independencia, porque sí hizo mención a mecanismos internacionales similares que están vigentes para Myanmar, que están vigentes para Siria, que están vigentes para otros países. En esos casos, ella sí hizo referencia a esos mecanismos, incluso les dio la bienvenida, en fin, jugó su papel, porque ese es su papel, ¿no? Pero con Venezuela hubo una obstaculización permanente, y lo podemos decir con todas las palabras, porque como te digo, tenemos las pruebas al hacer seguimiento a sus discursos, una obstaculización permanente por parte de la alta comisionada al trabajo de la misión. La misión lo menciona en términos muy diplomáticos, como corresponde en su caso, pero nosotros somos sociedad civil. Ellos lo dicen en su informe en términos más diplomáticos, repito, pero nosotros como sociedad civil tenemos que poner las cosas en blanco y negro en el papel y decir, mira, aquí hubo una actitud que es inadmisible, que esperamos que sí, que el próximo alto comisionado tenga una actitud diferente, donde la misión tenga el respaldo que necesita para que no estén en esta historia de que no pudieron terminar el informe del arco minero porque tenían contrataciones de muy corta duración, con una gran rotación de personal, y con estas limitaciones a las que no hemos hecho referencia. Realmente, todos los órganos de Naciones Unidas, incluida la Oficina del Alto Comisionado, tienen un canal, un flujo de información. Lo que ellos reciben lo comparten con los mecanismos especiales de investigación, llámese comisión de investigación, que es otra etapa, o las misiones de establecimiento de hechos. Eso no sucedió con Venezuela, esto es lo que estamos pidiendo que debe suceder en el futuro, con la confianza de que se prorrogue el mandato de la misión. Ahora, una cosa que llamó personalmente la atención es la denuncia de la presidenta de la Misión de Determinación de Hechos, Marta Valiñas, sobre la posible comisión de delitos de lesa humanidad en la actualidad permanente en Venezuela. De hecho, ella utilizó como ejemplo lo ocurrido la semana pasada en la sede de Provea, justo cuando ellos estaban presentando detalles del informe en rueda de prensa. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico. Le escuchamos. Sí, eso es un elemento muy importante, porque muchas veces tendemos a hablar de las violaciones de derechos humanos en pasado, en el caso de Venezuela, ¿no? Que se torturó, que se detuvo, que hubo represión a las manifestaciones. No, eso está vigente. Y no solamente está vigente porque se siguen cometiendo, sino porque las acciones ya cometidas nunca han sido llevadas a la justicia, no han sido investigadas y no han sido sancionadas. Hay unos parapetos de investigación que se hacen de vez en cuando, con casos que son muy sonados, pero que no llegan a nada. Y está el caso del estudiante de la Universidad Metropolitana, Pernalete, que fue asesinado con un impacto de una lacrimógena en el pecho en la protesta de 2017. El caso de Pernalete sí está siendo investigado en tribunales, pero ¿qué pasa? Los agresores están en libertad, ni siquiera tienen casa por cárcel. No se han presentado en varias audiencias en las que tenían que rendir cuentas en los tribunales, no se presentan. Y no hay fiscalía que en ese caso dicte una medida de aprehensión contra esas personas que están prácticamente ya en desacato frente a un tribunal. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando cuando la fiscalía hace sus tareas solamente a medias para tratar de tranquilizar a la Corte Penal Internacional? Pero en la práctica se está castigando solamente, en el mejor de los casos, a los mandos bajos. No lo que está diciendo la misión,
que hay una cadena de mando responsable a los más altos niveles. Lidia Bolívar, tenemos que hacer una pausa para ir a policía. De regreso quisiera hablar acerca de la extensión del mandato de la misión, la reacción del régimen venezolano acusando a este grupo de expertos supuestamente de calumnias, pidiendo además no renovar, no extender el trabajo de la misión. Al regreso de la pausa quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompreceibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la presentación ya oficial del informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela. Nos acompaña Lidia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinadora de Alerta Venezuela de Derechos Humanos, quien tuvo además una intervención en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos. Y yo le dejaba una inquietud sobre el respaldo a la comunidad internacional a la extensión de la misión, pero la reacción, sobre todo el régimen de Nicolás Maduro, hablando de supuestas calumnias, pidiendo que no se renueve el mandato, incluso amenazando a aquellos países que voten a favor con supuestas medidas o sanciones. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Mira, al respecto yo quisiera compartir dos puntos, ¿no? En primer lugar, voy a compartir una cosa que quizás suene anecdótica, pero que me sirve para establecer lo que quiero compartir, ¿no? Mi primer trabajo en Naciones Unidas fue en el año 1900, a finales del año 1982, y me tocó acompañar a delegados defensores de derechos humanos de Chile, cuando estaba por extenderse el mandato del relator especial que había nombrado Naciones Unidas para Chile para investigar los delitos y los crímenes cometidos durante el gobierno de Pinochet, ¿no? Que estaba en plena vigencia. Y la actitud del gobierno de Pinochet, de la dictadura chilena, en ese momento fue exactamente la misma que nosotros vimos en la sala ayer por parte de Venezuela. ¿Por qué lo traigo a colación? Bueno, porque lamentablemente cambian los regímenes, cambian las ideologías, pero no cambian los métodos cuando se trata de represión. Entonces, lo que vimos ayer en esa sala es exactamente la misma actitud que yo vi hace más de 30 años, casi 40, en una sala de la Asamblea General de Derechos Humanos, de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, ¿no? Entonces, eso es llamativo, ¿no? Que tengamos un gobierno que solamente puede defenderse a través del ataque, a través del chantaje, a través de la descalificación y sobre todo, lo último que tú decías, y aquí voy por el segundo punto, a través de la amenaza. Es decir, absolutamente inaceptable que Venezuela haya dicho en un foro internacional
que quien vote en contra en favor de la extensión de la resolución que tiene el plazo, digamos, de mandato de la misión de investigación, va a tener represalias por parte del gobierno venezolano, diplomáticas y políticas. Ese es un gobierno que además está aspirando en este momento a tener nuevamente un puesto, un asiento en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál va a ser la campaña de Venezuela para lograr ese puesto en el Consejo de Derechos Humanos? A través del chantaje. O sea, ellos están pensando que Naciones Unidas es un centro de votación encaricuado, donde ellos meten un punto rojo y son capaces de voltear la votación. Esperemos que los países, estamos confiando en que los países no acepten este vulgar chantaje que hizo Venezuela ayer en sus narices, digamos. Me llamó la atención la posición de Argentina, que ha asumido, digamos, una actitud ambigua con relación a Venezuela, apoyando al régimen venezolano, a Cuba, pero luego pidiendo, como ocurrió en el Consejo de Derechos Humanos, se investigue estos casos, estas denuncias que figuran en el informe. Yo le pedí un comentario, cuál es su expectativa en lo personal, también la posición asumida por México, llamando a retomar negociaciones para celebrar elecciones libres en Venezuela. La escuchamos. Mira, yo creo que son posiciones interesantes en la medida en que no se han dejado cegar por sus simpatías ideológicas y políticas que las pueden tener, pero en el caso de Argentina, Argentina supo lo que era una dictadura férrea, con desapariciones, con tortura, con ejecuciones, con destrucción de los partidos políticos. Entonces, una cosa es que el gobierno del presidente Fernández quiera tener un acercamiento a Venezuela, que quiera de alguna manera pasar la página, pero frente a hechos tan, repetimos la palabra, abominables como los que se expusieron en el informe y se debatieron ayer, oye, hay que ser muy cara dura para cerrar los ojos y mirar hacia otro lado, ¿no? Así que afortunadamente estamos frente a un gobierno que en el fondo pues, sus bases democráticas los llaman a no tolerar este tipo de abusos y a hacer un llamado de atención a pesar de la simpatía, ¿no? Y lo mismo se puede decir de México. Ahora, en su momento el presidente Alberto Fernández, claro, no se había presentado el informe de la misión de determinación de los hechos, llegó a decir que el problema de derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo. Yo le pedía un comentario, ¿qué expectativa tiene usted en lo personal en torno a la posición que va a asumir el gobierno argentino para que continúe, se extienda el trabajo de la misión de determinación de los hechos? La escuchamos. Mira, durante todos estos años, a pesar de que ha habido cambio de gobierno en la Argentina, ellos han sido fieles en lo que tiene que ver con derechos humanos, no solamente en el caso de Venezuela. Es decir, es un gobierno que ha mantenido una actitud de respaldo en aquellos casos en los que consideran que es necesario que se abran investigaciones, que se sancionen actitudes deplorables por parte de los estados. Así que estamos seguros de que, una vez más, pues el gobierno argentino será consecuente con esos principios, no será una veleta, y responderá, digamos, favorablemente a la solicitud de extensión del mandato de la misión. Nos han dicho especialistas en derechos humanos que este informe, este documento puede alimentar la investigación que ya está en marcha en la Corte Penal Internacional, y yo le pediría un comentario. Ellos advierten desde el principio, desde el primer informe, que ellos basan su investigación en razones creíbles para creer. Sin embargo, amerita una investigación más profunda para determinar a los responsables del horror que está reflejado allí. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Fíjate que ayer cuando el representante de Venezuela los increpó diciendo que no podían presentar ¿cómo se llama? Afirmaciones basadas en testimonios anónimos, uno de los miembros de la misión, Cox, Francisco Cox, les dijo, lamentablemente el representante de Venezuela se había ido, y eso llaman ellos diálogo. Ese es el diálogo que nos tienen acostumbrados también en el gobierno, dentro del país. Ellos hablan pero no escuchan. El delegado de Venezuela se fue, pero bueno, Cox de todas maneras le respondió y le dijo, los testimonios sí fueron recogidos bajo ¿cómo se llama? Asegurándole a las personas el carácter confidencial, pero a la Corte Penal Internacional sí les vamos a pasar todos los nombres, ¿no? Entonces ya ahí hubo una respuesta directa diciendo, mira, esta información no se queda aquí en la sala de Ginebra, esto va más allá, ¿no?
Y eso creo que es un dato muy importante que señaló él allí. ¿Qué espera usted si finalmente, como nos han dicho, hay los votos necesarios para que se extienda el mandato de la misión? Esperamos que sí, esperamos que ese chantaje que intentó Venezuela ayer no coja cuerpo y que los países voten de acuerdo con su conciencia, de acuerdo a lo que le dicen sus principios democráticos. ¿Qué tanto puede abonar el trabajo de la misión en los próximos años? No sé cuánto tiempo se extendería su mandato luego de lo que ha recogido. En el caso del arco minero, insisto, es una situación francamente espeluznante. La escuchamos. Sí, bueno, fíjate tú que precisamente por ahí arrancaba yo mi intervención ayer cuando decía que la misión identificó 6 sistemas represivos, pero desarrolló solamente 2 de ellos, porque no tuvo tiempo de más. Bueno, quedan 4 pendientes, ya por ahí tienen trabajo suficiente. Ni hablar de todo lo que tiene que ver con arco minero. Es decir, ellos hablaron de 6, pero solamente trabajaron DIGISIM y SEBIN, ¿no? Falta FAES, falta CICPC, falta Guardia Nacional, en fin. Hay una tarea por hacer y ellos dejaron el terreno abonado para seguir trabajando y desarrollando esos elementos que esperamos lo puedan hacer. Nos llamó la atención que el argumento del régimen de Nicolás Maduro es que la misión no ha estado en territorio nacional. ¿Sobre esto usted cree que puede haber presión para que se permita a los expertos internacionales ingresar a Venezuela, o no es prácticamente imposible en las actuales circunstancias? Ese es un discurso que tiene Venezuela ya desde hace muchos años, pero que se cae por su propio peso, porque si no han venido es porque no los han dejado, ¿ya? Es decir, la Comisión Interamericana tampoco ha podido entrar en los últimos años. Los informes que ha presentado han sido con base a información conseguida remotamente, entonces son descalificados porque dicen, no, porque ustedes no estuvieron aquí para recoger información. Pero no estuvieron porque el gobierno no se los permitió, porque ellos no pueden entrar por su cuenta, tienen que entrar en la autorización del Estado. Entonces, está en manos del Estado, esa pelota está en el terreno del Estado, que son ellos los que tienen que autorizar el ingreso. Ahora, el problema no es para que no lo hayan dejado entrar, el problema es mucho mayor cuando la presidenta Marta Baliña, la presidenta de la comisión, de la misión, dice que le enviaron, no me acuerdo ahorita, 23 cartas o 32, se me cruzaron los números, pero una cantidad considerable de cartas al gobierno que ninguna fue contestada. Entonces, no solamente que no pueden entrar, sino que ni siquiera por un intercambio de correspondencia el gobierno es capaz de responder a las dudas que pueda tener la comisión para afinar de determinados criterios y decir, no, mira, esto no es así, ustedes están equivocados, este procedimiento se utiliza de tal forma. El gobierno ni siquiera tuvo esa iniciativa de respuesta. Finalmente, nuestra invitada tiene amplia experiencia en materia de derechos humanos. ¿Cree usted que habrá justicia para las víctimas de ese horror que nos ha tocado leer, que está reflejado en los informes de la misión de determinación de los hechos? Mira, el segundo informe de la misión tuvo que ver precisamente con el papel que ha jugado el sistema de justicia en la represión, en el ocultamiento de las evidencias cuando se trata de casos de violación de derechos humanos. Entonces, digamos que con este sistema de justicia en Venezuela no es posible esperar que las víctimas sean resarcidas, ¿no? Tenemos que apostarle a la justicia internacional y a un nuevo sistema de justicia el día que haya un cambio en el país. Pero con este sistema de justicia es imposible. Ligia, gracias por atendernos, acompañarnos en medio de sus obligaciones, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, quien tuvo participación en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por parte de la sociedad civil. Otra vez, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Y nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de Jaime Nestares, en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Huilichacaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.